Pensar en ti y no en los demás es complicado, por lo menos para mí, y tengo que hablar de esto con alguien para ver si así me cae el 20 de las cosas. Bienvenidos a la mortalidad del cangrejo. Yo soy Nat, pero me puedes llamar Nat So Much, Mamá Cangre, etc. Hoy voy a hablar acerca de algo que me cuesta mucho trabajo realizar, y es tener que pensar en mí más seguido. Y yo sé que suena extraño, pero ahora que hable más, quizás sí lograrás entenderme. Alguien alguna vez, hace mucho tiempo, me dijo que yo era una persona egoísta. Creo que lo peor de todo fue que la persona que me lo dijo se trataba de alguien a quien yo quería mucho y que era muy cercano a mí. Y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que cuando alguien a quien quieres o aprecias mucho te dice algo que no va contigo, pero lo expresa de manera segura y convencida, cala. Y me acuerdo perfectamente de que lo que yo hice fue quedarme callada. Permití que esta persona siguiera diciéndome cosas que simplemente no iban conmigo y terminé por adaptar una actitud en la que siempre veía por los demás y me dejaba a mí al final. Por muchos años me hice a un lado y me volví invisible. Permití que lo que fuera que me dijeran me volviera para ser una persona perfecta. Pero lo que me entristece más es que cuando me dijeron eso, yo era muy pequeña. Quizás sí tenía 10, 11 años. Eso se quedó conmigo al día de hoy y creo que en mí quedará para siempre. Y quiero hablar de esto porque sé con certeza que varias personas como tú adaptan distintas actitudes cuando nos dañan de manera profunda, ya sea con acciones o con palabras. Hubo una vez en la que mi psicóloga me dijo que me volviera un poquito egoísta, porque en ese entonces estaba en un punto de mi vida en el que lo que fuera que una persona hiciera o dijera me abrumara, lo que ocasionaba que mi mente y mis sentimientos se consumieran y se enfocaran en algo que era insignificante y que no debería de dañarme tanto. Y me sentí muy mal, porque es algo que yo intento de evitar a toda costa, porque pienso que el egoísmo es algo muy triste y decepcionante. Pero te pido que entiendas que yo estoy traumada con esa palabra de 4 sílabas y 7 letras. Otro problema mío es que yo soy muy drástica. Es decir, que o las cosas son o blancas o negras, pero nunca grises. Entonces mi mente se ponía a divagar y me aterraba todavía más tener que pensar en mí. Y es algo que todavía me da cosita, pero que estoy empezando a aceptar. Tengo una amiga a la que admiro mucho porque veo que es su prioridad. Y yo sé que si yo me convirtiera en mi prioridad, las cosas para mí irían mucho mejor. Pero temo volverme una idea o persona que a muchas personas no les agrade. Me da miedo ser mejor por alguna extraña razón. Con lo que acabo de decir es cuando pongo a los demás antes que a mí. Pongo primero lo que otros van a pensar de mí cuando solo a mí debería de importarme lo que haga conmigo. Es cansado. Pero últimamente he estado practicando eso de ponerme a mí misma primero. Porque quiero cuidarme y quiero dejarme de rodear de lo malo. Digo, uno no podrá evitarlo para siempre, pero se puede hacer algo para poder mantener un balance. En el episodio pasado llegué a mencionar que lo que uno lograra reconocer como algo que no le agradaba o que fuera malo, tenía la capacidad de poder transformarlo o mejorarlo, y que lo bueno había que seguirlo haciendo porque simplemente hace bien. Eso por lo menos para mí es más fácil de reconocer. Por ejemplo, algo que no me gusta en ciertas personas es su actitud, por lo que decido poner cierta distancia con esas personas porque no voy a permitir que me afecten. Y cabe destacar que en la vida siempre nos vamos a encontrar con personas con las que simplemente no vamos a conectar o no nos van a agradar, desde compañeros del colegio, personas con las que compartes trabajo o inclusive familiares. Por otro lado, algo que disfruto y me gusta hacer es leer. Me encanta leer. Desarrollé el gusto por la lectura cuando estaba en secundaria. Me acuerdo perfecto que un día había una compañera del salón leyendo un libro que me llamó la atención y me acerqué para preguntarle de qué trataba. Era una novela juvenil acerca de una sociedad en la que el mundo trataba al amor como una enfermedad. Entonces,
Si te enamorabas era como lo peor del mundo. Antes de cumplir la mayoría de edad, que creo que eran 18 años, el gobierno te operaba para que no contrajeras la enfermedad y técnicamente creaban como la vida perfecta para cada persona. Pero la historia se centra en una chica que es la hija perfecta y que está esperando con ansias a que la operen y sin verlo venir se enamora de un chico. Y bueno, eso termina en muchos problemas. El libro se llama Delirium y es el primer libro de una trilogía escrita por Lauren Oliver, por si querían saber y si les interesa leerlo. Volviendo a hablar acerca de las cosas que me gustan, desde que leí ese libro y los que quedaban, que eran Pandemonium y Requiem, me gustó todavía más lo de tener libros. De hecho, me acuerdo que antes de leer esos, me gustaban los diarios de Greg. Creo que llegué a tener hasta el 7º libro. Desconozco actualmente cuál es el número de libros que haya, pero son muy buenos para introducirse en la lectura, ya que son muy ligeros y divertidos de leer. ¿Se dan cuenta? Cuando encontramos algo que nos gusta, nos podemos pasar las horas hablando acerca de estas cosas, y es cuando podemos pensar en nuestros propios intereses y en lo que queremos aprender a través de nuestros gustos, lo cual a mi parecer es increíble. Quizás si no te gusten los libros, pero te pueden gustar los rompecabezas. Entonces, estás pensando en irte superando con la cantidad de piezas que vengan en la caja cuando termines de hacer uno. O si no te gustan ni los rompecabezas ni los libros, te pueden gustar los coches y estás actualizado con los últimos modelos que hay. Las cosas que te gustan, aunque no lo creas, se reflejan en ti. Y es ahí cuando yo me siento segura y siento que hago cosas por mí. Yo leo porque así obtengo conocimiento, más vocabulario. Puedo mejorar mi oralidad y mi escritura y muchas cosas más. La lectura para mí es como mi hogar, no tiene comparación. Y definitivamente me hace muy feliz. Cuando se tratan de cosas que no nos gustan, obviamente no las queremos reflejar, pero igualmente las podemos reconocer. Por ejemplo, a mí no me gusta que últimamente me he estado desvelando mucho cuando siempre he sido una chica que ha respetado su sueño y que también es estricta con eso. Pero son vacaciones. Voy a echarle la culpa a eso. Pero yo debería de comprometerme a volver otra vez a acostarme a las 10, máximo las 10:30 de la noche, ¿no? Porque es algo que yo reconozco que me afecta a mí físicamente. Pero hay de cambios a cambios. Dormirse es una cosa, pero alejarse de una persona es otra. Cuando se trata de poner límites, a mí me cuesta mucho trabajo decir que no. Volviendo a eso del egoísmo, porque siempre he encontrado placer en poder ayudar a los demás, pero ya se vuelve malo cuando te dejas de lado porque te dejas de cuidar. Es como si fueras una planta. A mí me encantan los claveles, entonces yo, Natalia, tengo una maceta y un clavel en esa maceta. Si dejo de regar el clavel, se va a empezar a marchitar. Si la riego de más, se va a ahogar. Si la dejo expuesta al sol todos los días, se va a quemar. Si la dejo en un lugar en donde ni la luz llega, se va a entristecer. Al clavel lo tengo que cuidar para que se pueda mantener y que pueda crecer. Me parece una bella e interesante metáfora. Como personas nos tenemos que cuidar porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Yo soy de esas personas que piensan que no podemos depender de los demás porque no siempre van a estar. Y cuando en mi caso has crecido cuidándote a ti misma siempre y sin tener quien vea por ti, eres más consciente de lo que debes de hacer para poderte mantener y florecer. Puede ser un girasol, un agapanto, un crisantemo, una nochebuena, un palo de Brasil. No. Lo que tú quieras. Pero acuérdate que siempre debes de ponerte al sol sin quemarte y regarte sin ahogarte. También no hay que olvidar que habrá días en los que los diluvios pueden arrasar y que así como el agua puede ser letal, de los días soleados las plantas se deben de cuidar porque estas no se van a salvar
y que se pueden quemar. Habrá días buenos y malos, pero este es el ciclo de vida de todos los seres vivos. En mi caso, yo voy a cuidar de ahora en adelante de ese clavel para que de él más vayan a crecer, para que en un tiempo pueda tener un jardín lleno de colores, olores y distintas flores, pero sobre todo vida. Ha llegado la hora de despedirse. Este vendría siendo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden seguirme en Instagram como NotSoMuch y seguir el programa en sus aplicaciones de reproducción, ya sean Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music, etc. Gracias por unirte y adentrarte en la profundidad de tu propio mar. No olvides que a tu jardín lo tienes que cuidar. Y ahora, en un nuevo amanecer, nos volveremos a encontrar.